Hoy es martes 21 de abril de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Max Blumenthal está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Max. Qué bueno verte. Permíteme empezar, Max, con el último movimiento por parte de Estados Unidos e Irán. En Irán se habla de que, mientras tengan este bloqueo estadounidense, no van a ir a Islamabad a hablar con los estadounidenses. Y no solo por el bloqueo, sino por toda la atmósfera de las negociaciones. No esperan nada positivo de estas negociaciones. Por parte de Estados Unidos, están preparados. Hemos sabido por CNN y por el New York Times que J.D. Vance está dispuesto a ir allí, pero no ve que Irán esté dispuesto a asistir. Por eso están, de algún modo, sabes que dudan de si el viaje ocurrirá. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, no importa si J.D. Vance va o no, él va a... Simplemente será una especie de complemento a los negociadores de doble función Steve Witkoff y Jared Kushner, que sirven a Israel y a Estados Unidos, pero que en la práctica refuerzan el poder israelí y no tienen capacidad técnica ni conocimientos. Steve Witkoff, de hecho, en una entrevista en Washington en febrero, se refirió al estrecho de Hormuz, el nodo central de tensión estratégica ahora mismo, como el Golfo de Hormuz. No son unos patosos porque sepan exactamente lo que hacen, pero son idiotas, y además están bajo la influencia de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos, que están efectivamente alineados con Israel en este momento en la búsqueda de la destrucción de la República Islámica, especialmente los Emiratos Árabes Unidos. El Fondo Soberano de los Emiratos Árabes Unidos y el Fondo Soberano de Arabia Saudita han contribuido con miles de millones de dólares a Jared Kushner. Y esto no se informa en absoluto en los medios de Estados Unidos. Cada vez que surge el nombre de Kushner como negociador, los Emiratos Árabes Unidos ahora presionan por una invasión terrestre de Irán porque su propia economía y el modelo de Dubái, en el que extranjeros adinerados pueden vivir allí libres de impuestos, se están destruyendo ante nuestros ojos. Y esto es lo que finalmente guía a Jared Kushner, lo que significa que el equipo negociador de Estados Unidos es un caballo de Troya para más guerra, que las negociaciones son esencialmente una tapadera para otro ataque sorpresa israelo-estadounidense. ¿Por qué Irán aceptaría esa farsa? Hablemos de J.D. Vance en un segundo. Pero Irán se estaría exponiendo una vez más a que Estados Unidos lo acuse de rechazar un acuerdo, y la amenaza de Trump fue muy clara. Si rechazan un acuerdo, destruiremos totalmente su país, dijo esto la semana pasada en Fox News. ¿Por qué Irán se sometería a ese tipo de amenazas? ¿Por qué negociar con Irán? Miles de misiles de crucero sobre sus cabezas y sobre las cabezas de los hijos de su país. No pueden hacerlo. Ha sido bastante claro desde el principio que esta guerra estaba de algún modo ya preparada en la agenda del eje sionista para Irán desde hace tiempo. No es superioridad de fuerzas, sino una estrategia superior, y hasta ahora Irán lo ha logrado. Y eso ha puesto a Trump en una situación muy difícil, junto con sus aliados del Golfo. Donald Trump ha contradicho públicamente a su propio secretario de Energía, Chris Wright, que proviene de la industria energética. Es básicamente un cabildero energético que dijo que este año no hay forma de que tengamos menos de $3 por galón de gasolina regular en Estados Unidos, lo cual es un gran problema para los consumidores estadounidenses y para los votantes estadounidenses. Básicamente es una forma de decir que nos vamos a ver derrotados en las elecciones intermedias de noviembre, mientras Donald Trump continúe con esta política y con su bloqueo de los puertos iraníes. Y entonces Donald Trump dijo, no, mi propio secretario de Energía es un mentiroso. Hoy,
Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que está tomando un papel cada vez más activo en la política hacia Irán por razones obvias, sugirió que Estados Unidos proporcionaría un préstamo masivo a los Emiratos Árabes Unidos. Ya fue escandaloso que él otorgara $20,000 millones para sostener la economía en declive de Irán. La Argentina de Javier Milei, que por cierto estuvo hace poco en Israel rindiendo homenaje a Netanyahu y como miembro de la secta Chabad, pero ahora con la economía de Estados Unidos tambaleándose y los estadounidenses sufriendo en la gasolinera y destinando grandes partes de sus sueldos a alimentos que no pueden pagar, van a avalar préstamos a uno de los países más ricos del mundo porque ese país había apostado todo a la guerra contra Irán y ha sido destruido. Así que la escritura política en la pared para Donald Trump es ominosa, y eso parece ir en contra de que él pase a la fase 2 de un asalto devastador contra Irán para intentar terminar el trabajo pendiente de la fase 1 que se suponía se resolvería tras solo unos pocos ataques de decapitación. La dirigencia republicana en el Congreso ya no apoya esta guerra porque todavía hay algunos escaños disputados en el Congreso que podrían retener, pero los aplastarán si la guerra continúa y la economía sigue así. El crudo Brent está subiendo de nuevo hasta los $100 por barril, pero Donald Trump sigue adelante y lanza esas amenazas terroristas. Y su familia, o alguien cercano a él, no sabemos quién, está ganando miles de millones con operaciones bursátiles como las que hicieron, creo, 16 personas con información privilegiada el 7 de abril, justo antes del anuncio del alto el fuego. Creo que eran posiciones cortas sobre el petróleo que dieron enormes ganancias. Es casi como si Donald Trump le importara a estas alturas. Ahora, dije que hablaría de J.D. Vance muy rápido. J.D. Vance fue presentado al público como alguien moderador, un escéptico de la guerra contra Irán. No estaba ligado al tipo de facción neoconservadora pro-Israel del Partido Republicano. No tenía los mismos patrocinadores que Marco Rubio, por ejemplo, quien fue una creación de los dos principales donantes pro-Israel del Partido Republicano, Miriam Adelson y Paul Singer. Contaba con el respaldo del presidente de Palantir, Peter Thiel, quien está muy involucrado con Israel y les ayuda a proporcionar sistemas de designación de objetivos para asesinatos y demás. Pero Vance fue presentado como una voz más independiente dentro de la administración. Ahora ha quedado claro que J.D. Vance está buscando cultivar su propio futuro político como sucesor de Donald Trump al frente de las finanzas del Comité Nacional del Partido Republicano, y para ello ha estado viajando por el país, celebrando recaudaciones de fondos privadas con Paul Singer y Miriam Adelson, y se han acercado mucho, según un informe, creo que hace 5 días, en el New York Times, Crestado Sihi, Pao Chi. Y esto ayuda a explicar cómo Netanyahu pudo llamar a J.D. Vance en Islamabad durante la última ronda de negociaciones simuladas, cuando J.D. Vance se inclinaba por intentar cerrar un acuerdo con la delegación iraní. Netanyahu lo llama. No sabemos qué se dijo, pero entonces J.D. Vance dio por terminadas las conversaciones tras 21 horas y se fue. Ahora sabemos que existe todo ese poder de presión que se puede ejercer sobre J.D. Vance a través de Miriam Adelson y Paul Singer, que tienen las llaves de J.D. Vance y de la viabilidad del Partido Republicano de cara al futuro hacia 2028. Cuando piensas en Miriam Adelson, es una inversora muy activa en el Partido Republicano. Cuando digo activa, en realidad
hace amenazas internamente y en nombre de Israel, que si Donald Trump no despide a Tucker Carlson, o si el hijo de Tucker Carlson, que trabajó para J.D. Vance hasta esta semana, no es despedido, ella no contribuirá cierta cantidad de dinero a las próximas elecciones del Congreso. Ese es el poder que tiene. Y no sé si el hijo de Tucker Carlson fue despedido, Buckley, pero se fue esta semana. Y Tucker Carlson dijo hoy que lamenta profundamente haber apoyado a Trump y que eso lo persigue. Así que esa es más o menos la situación doméstica que está influyendo en estas negociaciones. La cuestión es si a Trump siquiera le importa, y en la medida en que le importe, si eso prevalece sobre lo que cada vez parece ser su autoimagen narcisista, como instrumento de Dios o como una especie de figura semejante a Cristo, cuya misión es librar a la humanidad del mal. Mencionaste el rescate financiero de los Emiratos Árabes Unidos. Se les está acabando el efectivo y por eso presionaron a Donald Trump diciendo que iban a usar el yuan en vez del dólar porque les faltan dólares estadounidenses. Y Donald Trump finalmente ha decidido aceptar este rescate financiero para los Emiratos Árabes Unidos. Pero mirando, creo que hay mucho que decir sobre las políticas domésticas y lo que pasa en los Estados Unidos y cómo eso va a influir en Donald Trump. Y tenemos la última encuesta en los Estados Unidos que muestra que el 64% de la gente que participaron en esta encuesta dijeron no a la guerra contra Irán en el Medio Oriente. Y este es un lado de la historia. El otro lado es lo que informó CNN en el frente militar. Y dicen que los Estados Unidos corren el riesgo de quedarse sin misiles si estalla otra guerra, tras haber agotado sus existencias en las operaciones contra Irán. Y ves por un lado a Israel diciendo que está preparado, totalmente preparado, para volver a combatir. ¿Y quién le va a suministrar armas a Israel? No lo sé. Les faltan interceptores, no hay un radar operativo en la región para comunicarse con el sistema de defensa aérea. ¿Cómo ves la política interna en Estados Unidos teniendo en cuenta todas estas carencias? Bueno, los estadounidenses no están necesariamente al tanto de esas carencias, y Trump todavía tiene la capacidad de destruir, si así lo ordena, la infraestructura iraní. Y Estados Unidos puede reasignar recursos desde Asia, como ya lo hizo con misiles de largo alcance lanzados desde el aire cuando la capacidad de ataque a distancia disminuyó. En los días previos al 7 de abril, que creo fue un factor en el cese al fuego, Trump necesitó reubicar muchos activos militares de Estados Unidos. Los activos navales se están desmoronando. Los portaaviones se han convertido en material de humor viral en Internet por las comidas que sirven. En la nave Gerald R. Ford de la Marina de Estados Unidos, por ejemplo, donde parece que comen algo que hasta estudiantes de institutos públicos en Estados Unidos detestarían. La Marina de Estados Unidos publicó lo que parecían ser publicaciones generadas por inteligencia artificial, mostrando a marineros comiendo supuestas comidas deliciosas para contrarrestar las filtraciones de la comida que en realidad servían. Ha habido más, entre comillas, incendios en la lavandería, en estos portaaviones, que se supone son la base del poder imperial o de proyección de poder de Estados Unidos. Pero eso no significa que Estados Unidos no pueda causar enormes daños a Irán. Para el 7 de abril, Estados Unidos había dejado de intentar siquiera. No parecía que intentaran interceptar de verdad los ataques iraníes contra sitios alrededor de Arabia Saudita, como los campos petroleros. Se veían impactos de drones Shahid y de misiles balísticos sin ninguna intercepción. Creo que esas zonas han sido esencialmente abandonadas y que Israel sigue protegido. Los aviones F-35 permanecen en la base aérea de Nevatim. No sabemos qué ha pasado allí. Están bajo estricta censura. Lleva mucho tiempo producir misiles de ataque a distancia tan sofisticados como los Tomahawk o los misiles de largo alcance lanzados desde el aire.
Y por eso empiezas a ver a Trump promocionar otra empresa armamentística emergente llamada Anduril, muy ligada a su familia y a su círculo íntimo, y que es esencialmente un clan de nepotismo dirigido por un personaje sociópata llamado Palmer Luckey, que afirma que puede producir misiles de crucero siendo mucho más rápido, convirtiendo fábricas de automóviles en Estados Unidos, como las de General Motors, en plantas de misiles. Así que Trump ha pedido convertir fábricas de automóviles en plantas de misiles, lo que señala un plan de guerra permanente, pero también beneficia el modelo de negocio de Anduril, y Anduril ha recibido contratos importantes en los últimos meses. Para ello, aunque todavía no se ha implementado para Tidos Istorode. Ese Ciro is salaina resiren. Puoso sibe y me imite hermosta y serias, de mesie me imite y tal, parecodomo para so sei, así mamaye, ausale. Esto revela una de las debilidades de la base industrial de defensa de Estados Unidos: producir armas de ataque a distancia a un ritmo lo bastante rápido como para librar una guerra contra un país grande como Irán, sin mandar aviones como los F-15 y los F-35, que pueden ser derribados por el sistema Majid de infrarrojos pasivos de Irán, por ejemplo. Todo apunta al peligro de que Trump reingrese en la guerra. Simplemente asumí, independientemente de si recuperaban al piloto tras el derribo de este F-15 al sur de Isfahán, que habría una nueva crisis pronto si Trump no decretaba un cese al fuego. Y ahora hay un cese al fuego. Así que creo que la mejor opción para Trump es mantener el bloqueo naval el mayor tiempo posible, que no será mucho, porque la Marina de Estados Unidos se está agotando. Los marineros están desmoralizados, es muy caro y está dañando enormemente a la economía global. También está perjudicando las relaciones de Estados Unidos con China, ya que Trump quiere cerrar un gran acuerdo comercial con China que se negocia en las próximas 3 semanas. La Marina de Estados Unidos acaba de incautar, supongo que era un barco iraní o un petrolero sancionado, en lo que llaman su ámbito de responsabilidad en el Indo-Pacífico, como si tuvieran derecho a cometer piratería. Este contenía 2 millones de barriles de petróleo por valor de $200 millones con destino a China. Básicamente, están robando petróleo chino el mismo día en que Xi pidió abrir el estrecho de Hormuz porque China está recurriendo a sus reservas estratégicas. Creo que Trump puede mantener el bloqueo naval y luego quizá aflojar el ritmo y dejar que desaparezca. Quizá proclame la victoria. Los lambebotas, que siguen dentro de la base de Make America Great Again, celebrarán la victoria. Y quizá intente cambiar de tema con unos meses por delante, antes de las elecciones de medio término, y mantener unos cuantos escaños. Pero no sé si va a hacer eso, dada su actuación demencial. La actividad en redes sociales, los mensajes perturbadores que estamos viendo desde la Casa Blanca, y el grado de control israelí y la determinación de los israelíes de continuar esta guerra por cualquier medio. Y una de las cosas más perturbadoras que veo, y voy a ir allí después de esta entrevista, es que Trump hoy leyó la Biblia ante una multitud de fanáticos evangélicos del cristianismo apocalíptico de la derecha en el Museo de la Biblia en Washington, Distrito de Columbia.
y leyó un pasaje, Crónicas 7, versículo 11, que lo presenta como el rey Salomón, a quien Dios instruye a sanar la tierra si el pueblo se aparta de su pecado. Por lo tanto, Trump se presenta como un rey sabio y como un instrumento de la voluntad divina. Quien ve. Pero también es un pasaje sobre el rey Salomón que sigue el plano que dejó su padre David para el templo, donde se harán sacrificios a Dios. Y eso hace eco de las creencias apocalípticas de tipo sectario del movimiento del tercer templo en Israel, representado por el fanático ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, que cree que el recinto de Al-Aqsa debería ser volado para dejar sitio a la construcción de un tercer templo donde se practicarían sacrificios animales, según tradiciones religiosas. Así que esto es a lo que Trump se va a dedicar hoy, a las 6 de la tarde, frente a es decir, se emitirá por televisión. Él no estará allí en persona, pero será ante una reunión de admiradores realmente fanáticos que lo ven como un instrumento de Dios, aunque él mismo ha dicho que no es cristiano y que no sabe nada de la Biblia. Entonces, ¿puede esta persona tomar una decisión racional respecto a Irán o Líbano? ¿Son capaces de equilibrar sus consideraciones internas y económicas con esta guerra en la que los activos militares de Estados Unidos han llegado a cercar por completo a Irán? Realmente no lo creo. Así que creo que debemos prepararnos para lo irracional. ¿Unto? Max, mirando esta guerra desde el principio, dijeron básicamente que si cambiaba el régimen, entonces el programa nuclear se reactivaría ahora mismo. Nadie sabe cuál es la estrategia por parte de la administración Trump. Cada vez que habla del tema, dice algo así como: mi único problema es el programa nuclear. Sin bombas nucleares, nada nuclear. Pero existe, digamos, una base para su estrategia. ¿Qué quieren? Porque en el caso del estrecho de Hormuz, en lo que está pasando en el terreno, y en el caso de Saiger, no he visto nada que se haya sido expuesto por la administración Trump ni presentado de alguna forma para mostrar al público cuál es el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos si hay más de uno? ¿Cuál es su opinión? A Trump no le importa y nunca le importó. Y los que están alrededor de Trump sabían que los objetivos eran inalcanzables. Las figuras racionales, como los altos mandos del Pentágono, parecían entender que los objetivos eran inalcanzables. Por eso, Dan Kane, jefe del mando central de Estados Unidos, presionó a Trump para que no iniciara esta guerra y también entendía lo que comentamos antes sobre los problemas de abastecimiento y la posibilidad de quedarse sin misiles de crucero e interceptores. El asunto del estrecho de Hormuz nunca se discutió, creo, y no está claro si Donald Trump lo habría entendido realmente. Pero el tema del estrecho de Hormuz nunca se discutió. A Trump simplemente le dijeron que esta guerra se manejaría y resolvería mediante una serie de golpes de decapitación y que el pueblo iraní se levantaría y derrocaría a la República Islámica. Y él accedió. Y cuando se lo dijeron, en reuniones con Netanyahu, donde Netanyahu se colocaba a la cabecera de la mesa, como se informó antes, en The New York Times, algo que no me sorprendió y que reproducía un informe que publicamos en The Grayson un año antes sobre cómo manipularon a Trump en torno a la guerra de 12 días. Netanyahu se sienta a la cabecera en la sala de situación de la Casa Blanca con el director del Mossad, David Barnea, detrás de él, como en una especie de transmisión en vivo, y le dice a Donald Trump que todo esto se puede lograr fácilmente
mediante una rápida serie de asesinatos. Tienen las coordenadas del líder iraní. Estará en su oficina el 28 de febrero. Inicien esto ahora. Podemos hacerlo. Y entonces todo habrá terminado. Netanyahu sabía que al llevar a cabo ese asesinato y conseguir que Trump dijera que sí inicialmente arrastraría a Estados Unidos a un conflicto a largo plazo que beneficiaría a Israel, cuyo objetivo es la destrucción del Estado iraní, pero que también redirigiría la fuerza estadounidense hacia un punto focal regional y fuera de Asia y otras prioridades más profundas. Y así se lo sacó a Trump. Pero en ese informe, Marco Rubio, incluso John Ratcliffe, un director de la Agencia Central de Inteligencia, muy proclive a Israel, y todos salvo Pete Hegseth, creo que también Dan Kane, dijeron que lo que Netanyahu decía era un completo disparate. Todo es una mentira. Creo que Marco Rubio lo calificó como un completo disparate, pero ninguno de ellos se enfrentó a Donald Trump. Y Donald Trump tomó la decisión por su cuenta de autorizar ese ataque y se subió a este tren hacia la ruina económica y política. Y ahora, aquí estamos. ¡Pau! Creo que lo que intenta Donald Trump, porque mucha gente decía que Netanyahu lo maneja. Yo de hecho lo he dicho muchas veces. He dicho que Netanyahu dirige el espectáculo en Washington, pero Donald Trump no se ayuda a sí mismo cada vez que sale y afirma que no hay diferencia entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Y en este momento en particular, ¿cómo ves a la administración? ¿Hay alguna diferencia entre la administración de Donald Trump y la de Benjamin Netanyahu? Creo que hay ansiedad entre los estrategas políticos que dirigen la operación de Trump por la percepción, dentro de la base republicana, de que Netanyahu está al mando. Y el desplome de... Hay una nueva encuesta de Pew Research que muestra esto. Sí, es Pew Research, que muestra que los hombres estadounidenses menores de 50 años ahora tienen una valoración neta negativa del 47% hacia Israel. Negativo 47, lo que supone una caída de 23 puntos desde el año 2025. Los hombres estadounidenses menores de 50 años. Eso es básicamente la base de Donald Trump. Bueno, eso es parte de la base de Donald Trump. Hombres blancos. Y están disgustados por la sumisión y la postración de Donald Trump ante la agenda de Netanyahu. De eso se trata todo esto. Quiero decir, hay un meme en las redes sociales estadounidenses que dice, de tipos en el tráfico, gritando, ¿por qué Netanyahu? O Netanyahu, detén el tráfico, abre este carril. Básicamente dicen que Netanyahu lo controla todo porque lo ven controlando a Donald Trump hasta el punto de que Trump se está destruyendo por completo y está alienando no solo a sus seguidores, sino a sus partidarios más cercanos del movimiento América Primero. Entre sus compañeros está Tucker Carlson, por ejemplo, que hoy dijo que no hay nada que lamentara más que haber apoyado a Donald Trump. Lo persigue. El colapso del apoyo a Israel entre la futura generación del Partido Republicano asusta a estos estrategas y solo quieren que esta guerra desaparezca, pero no va a pasar. Y no puede por el control que Israel ejerce sobre Donald Trump. ¿Cómo encuentra Donald Trump una salida? ¿De qué manera cómo puede zafarse de esta guerra sin permitir que Irán declare la victoria y que, por ejemplo, ya sabes, remixes de la suite Khorramshahr de Mahid Entosami sonando en las calles de Teherán? No creo que haya manera. Esta es
Es una trampa, es increíble lo que se ha hecho. Pero Max, ¿cómo la guerra ha cambiado Oriente Medio con todas esas grandes y bonitas bases de Estados Unidos en estos países del Consejo de Cooperación del Golfo durante tanto tiempo? Ellos han estado pagando por todo allí, por todo. ¿Y cuál es el resultado de la guerra hasta ahora para Estados Unidos? En conjunto, no sé cómo perciben los países del Consejo de Cooperación del Golfo la situación y cómo ven todo lo relacionado con la guerra con el paso del tiempo, porque sus economías han estado, como usted mencionó con el caso de los Emiratos Árabes Unidos, enfrentando enormes desafíos ahora mismo. Lo mismo ocurre con Qatar, lo mismo con Arabia Saudita. Kuwait está increíblemente devastado. Bahrein también. En su opinión, ¿qué les está pasando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Sí, es triste. Conozco personas que han salido de los Emiratos Árabes Unidos por razones obvias. Por ejemplo, a sus hijos no les gustaron los bombardeos, y eso le pasa a mucha gente. Conozco a otras personas que todavía se quedan allí y a otras en la región. Una cosa que parece común es que temen hablar conmigo sobre lo que realmente sucede porque temen a esos gobiernos que están hackeando o pueden vigilar los intercambios de WhatsApp de todo el mundo. Están espiando a todo el mundo. Han detenido a alguien, a un periodista que conozco desde hace años, Ahmed Shahab al-Din, en Kuwait. Es un ciudadano kuwaití estadounidense que filmó o publicó imágenes del derribo de uno de los aviones de combate estadounidenses F-15 por una aeronave kuwaití, lo cual es un incidente muy extraño. ¿Cómo derribas por accidente 3 aviones de combate estadounidenses F-15 y ahora lo han encerrado, básicamente desaparecido, y se enfrenta a un tribunal? Ciudadanos de Bahrein han sido torturados hasta morir por protestar. El nivel de represión es tan extremo. Están al borde de la extinción no solo de su modelo económico, sino de su propia existencia. Y si Trump vuelve a entrar en otra ronda de conflicto, en una época de calor extremo, cuando todo el mundo necesita aire acondicionado y se requiere más agua en estas regiones, entonces eso sería el fin. Porque a Irán solo le bastaría con atacar las plantas desalinizadoras, atacar alguna infraestructura petrolera y energética, y habría un éxodo masivo. ¿Y por qué volvería alguien? Todo el modelo de Dubái se basa en que extranjeros extremadamente ricos vivan libres de impuestos, pues ya no podrán ofrecer eso, porque ya no será económicamente viable. Quiero decir, oigo que cientos de hoteles están cerrando en Dubái y Abu Dhabi, así que ese es el legado de esta guerra. Eso fue lo que Donald Trump decidió hacer después de que los emiratíes y los saudíes pagaran miles de millones de dólares a Jared Kushner y a Trump. Creo que Trump se llevó, junto con su familia, cerca de $1 millón tras su último viaje al Golfo. ¿Y qué obtuvieron ellos? ¿Qué recibieron a cambio? Esa también fue la decisión que tomaron, y merecen las consecuencias de esa decisión, porque la tomaron en lugar de hacer la paz con la mayor potencia regional, Irán, y buscar una forma de acomodación regional. Las bases de Estados Unidos, no me imagino que regresen, va a costar demasiado, y no sé cómo van a poder, no sé cómo van a poder reconstruirlas, lo que significa que la trama de extorsión, la red de protección que ha regido las relaciones de Estados Unidos con países como Arabia Saudita, Bahrein y Kuwait durante décadas ha terminado. No habrá nadie que proteja sus campos petrolíferos, y esas bases también estaban para proteger a esas odiadas dictaduras de su propia población. Así que tendrán que lidiar con su propia población de otra manera. Sibo y Kaiston Bay, eses ecosellones las das eritas eitas
eso, poxiso, eseitas, para teniti. Y no creo que la familia al-Khalifa tenga respuesta para eso. Y si hay otra fase de esta guerra, veremos una mayor proyección de poder desde Israel, que ahora propone alojar bases de Estados Unidos directamente en su territorio como alternativa, por ejemplo, a la base aérea Al-Udeid en Qatar o a la base Al-Salam en Kuwait, o incluso podríamos ver a Azerbaiyán utilizado con más agresividad para atacar a Irán. Además, hay otro factor regional que creo que vale la pena mencionar: la amenaza constante de figuras influyentes dentro del aparato de inteligencia militar israelí y en la esfera política de atacar a Turquía una vez termine la guerra contra Irán, lo cual es un mensaje para los demás países importantes. Otro gran poder regional, una potencia de nivel intermedio con una población profundamente solidaria con Palestina y muy anti-israelí, y que está contenida por Erdogan usando una retórica anti-israelí intensa y hábil, mientras envía gas a Israel a través de Azerbaiyán, convirtiéndose en el segundo mayor proveedor de gas de Israel, a la vez que sigue siendo miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y mantiene en su territorio una estación de escucha de la Organización del Tratado del Atlántico Norte dirigida contra Irán. Turquía ha estado intentando jugar bajo el liderazgo del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Turquía ha intentado apaciguar la ira y la indignación pública tras ver el genocidio en Gaza, mientras busca ganarse el favor de sus amos imperiales para evitar el colapso de una economía profundamente vinculada a la estructura financiera occidental. Y Israel amenaza con destruir esa contradicción en pedazos y forzar que la ira del público turco salga a la superficie. Así que realmente lo está forzando. Es hora de que Turquía decida en este punto, porque las señales están claras. Si Israel alcanza su objetivo en Irán, ellos serán los siguientes. Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha quedado sin sentido por Trump. Así que Turquía debe darse cuenta de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el artículo 5 no van a importar frente a una amenaza israelí. Esto es lo que el ministro de Asuntos Exteriores iraní tuiteó hace unos instantes en la red social X. Bloquear los puertos iraníes es un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego. Atacar un buque comercial y tomar a su tripulación como rehenes es una violación aún mayor. Irán sabe cómo neutralizar las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo resistir la intimidación. Creo, Max, que con el caso de Donald Trump se ha pasado con la guerra, con la devastación de los radares en la región. Como has mencionado, Israel está pidiendo una nueva base en su propio país porque les faltan radares. Y sin la comunicación con esos radares, los sistemas de defensa aérea no van a funcionar correctamente. Y no solo eso, escasean los interceptores, y hay muchos informes desde Israel. No vemos que salga tanto material audiovisual desde Israel mostrando cómo fue afectada o devastada alguna parte del país. Pero parece que los informes muestran que Israel tendrá que gastar mucho dinero para reconstruir lo que ha sido devastado hasta ahora. Y fabricar nuevos radares, construir nuevas bases, no va a suceder de la noche a la mañana. Va a llevar tiempo. Por eso creo que Donald Trump está en una situación muy mala, desesperada, porque tiene que llegar a un acuerdo, tiene que alcanzar algún tipo de acuerdo. Si no, tendrá que continuar la guerra. Según reportes de Cable News Network y otros medios,
Estados Unidos está corto de misiles de crucero, porque, al mirar la capacidad ofensiva y defensiva, y en el caso de los radares y de Donald Trump intentando algún tipo de acuerdo con la situación actual en el Estrecho de Hormuz y el programa nuclear iraní, en mi opinión es demasiado difícil para que Donald Trump salga de lo que él mismo se ha creado, para poder vender que está ganando, que de alguna manera está ganando. ¿Cómo ves el caos que se ha provocado? Pues creo que eso ya lo he ido explicando a lo largo de esta conversación. No tengo mucho más que añadir. Diría que hay distintas posibilidades, aunque sospecho que el bloqueo de puertos iraníes por parte de Donald Trump, los ataques a la navegación iraní y el hecho de que hay barcos iraníes con 160 millones de barriles ya en el mar, que permitirán a Irán seguir exportando petróleo hasta julio, probablemente superan el punto en que Donald Trump pueda mantener el bloqueo. Política y económicamente eso me haría creer que Donald Trump autorizará acción militar de nuevo y sería una acción militar terrorista atacando infraestructura civil porque los objetivos militares han fracasado o se han agotado. En los pasillos del poder tienen este mantra de victoria táctica, fracaso estratégico, que Estados Unidos e Israel han conseguido una victoria táctica pero un fracaso estratégico. ¿Cuál es la victoria táctica? Ni siquiera sé qué significa eso. No sé qué tácticas han usado, qué han hecho. ¿Destruyeron alguna parte de la marina convencional iraní? Bueno, ¿por qué está cerrado el estrecho de Hormuz? Porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tiene una armada y no la han destruido, y esa armada puede ocultarse en bases en las montañas. Son embarcaciones pequeñas, aún así pueden atacar el tráfico marítimo, pueden atacar sus destructores con misiles de crucero. Entonces, ¿dónde está siquiera la victoria táctica? Lo único que les queda es la destrucción terrorista, pero eso apunta a otro escenario, que sería dejar el cambio de régimen para otro día. Destruir las siderúrgicas de Irán, destruir tanta infraestructura iraní como sea posible e intentar empobrecerlo y someterlo a sanciones severas, como en Siria, después de la guerra sucia de 12 años y la imposición de las sanciones César, que dejaron al 90% de la población siria por debajo del umbral de la pobreza. Y eventualmente el Estado sirio colapsó y Jabhat al-Nusra simplemente entró en Damasco. Me pregunto si, por cierto, Ahmed Shara se arrepiente hoy de eso después de tener que aguantar como un espectáculo del descanso de un partido de baloncesto con Missy Elliott, una canción de Missy Elliott. Fue como no sé si viste ese video de Ashura, pero fue como el castigo perfecto para él. En fin, este tipo de escenario serio persiste y creo que eso también lo ha comentado o insinuado el director del Mossad, David Barnea, cuando declaró esta semana que el Mossad se estaba moviendo hacia la fase 3, que sería como un conflicto congelado en el que el Mossad intensificaría sus operaciones de sabotaje, su intento de armar a los llamados manifestantes o alborotadores pro cambio de régimen y promover la inestabilidad y la destrucción económica en Irán. Estados Unidos también está haciendo de policía global. Detuvo a un ciudadano iraní en Panamá y lo acusó de violar licencias de exportación de Estados Unidos. Essentio entoasó exportación Nintoria seguida. Así que básicamente está tomando a iraníes como rehenes alrededor del mundo para usarlos como palanca contra Irán en las negociaciones. Pero la diferencia entre Siria e Irán es, otra vez, el estrecho de Hormuz. Quiero decir, hay muchas diferencias, por supuesto,
Irán es una potencia regional importante, una potencia industrial, no enfrenta una guerra civil interna. Pero mientras Irán controle el estrecho de Hormuz, puede obtener ingresos que usaría en la reconstrucción, lo que derrotaría efectivamente la estrategia aplicada en Siria. Así que, otra vez, no veo forma de evitar otro intento más de conflicto por parte de Donald Trump, a menos que esté dispuesto a escuchar la razón y hacer lo que su base y el público estadounidense quieren, pero no ha sido a quienes ha estado escuchando durante esta guerra. El tema del Líbano es importante, Max, porque antes de esta primera ronda de negociaciones, los iraníes lo habían puesto como una condición previa. Y si buscamos algún tipo de alto el fuego, será en todos los frentes. En todos los frentes. Hablaban del Líbano. Y como sabemos hoy, hay una especie de alto el fuego entre Israel y Líbano, mientras Israel está definiendo una línea amarilla en el sur del Líbano, como hizo ayer en Gaza. ¿Y cómo ves la situación en Líbano? No veo a Irán permitiendo eso porque, con la escalada que ha habido hasta ahora, creo que esas líneas rojas ya han dejado de entrar en la calculadora de Teherán y de Tel Aviv, y el caso del Líbano es tan importante para los iraníes. Bueno, Irán detuvo. Tras la masacre del Miércoles Negro, en la que murieron más de 350 civiles libaneses, al menos Irán aplicó su disuasión para garantizar que eso no volviera a ocurrir en el corto plazo. Pero no tenemos, obviamente no es un verdadero alto el fuego, si Israel impone una línea amarilla, imponiendo el modelo de Gaza, destruyendo pueblos enteros. Se pueden ver las imágenes que publicó el ejército israelí desde Atarún, donde sus soldados prenden fuego a casas y comercios y queman la ciudad entera para volverla inhabitable e imponer así una zona de seguridad. Han destruido Bint Jebel o grandes secciones de Bint Jebel después de no lograr capturarla, y están destruyendo aldeas cristianas por todo el sur del Líbano, lo que ha dado lugar a imágenes de la profanación de una imagen de Jesucristo por un soldado israelí que han provocado un incidente internacional. Esto no es un alto el fuego. No es un alto el fuego impuesto por Europa ni por los Estados Unidos. Nadie hace nada para impedir que Israel ocupe ilegalmente el Líbano y lleve a cabo una destrucción social. Y cuando digo nadie, incluyo al presidente libanés Joseph Aoun, que planea enviar una delegación este jueves a Washington para reunirse con el embajador israelí Yakil Leiter, un antiguo miembro de la terrorista Liga de Defensa Judía y activista procolonizador, así como con representantes del Departamento de Estado, para negociar la sumisión del Líbano. Van a negociar la extensión del alto el fuego, lo que significa prolongar la ocupación ilegal del sur del Líbano. Y al mismo tiempo, Líbano estará dando luz verde a más violencia al pedir el desarme del único grupo que había defendido el sur del Líbano de este tipo de terrorismo y de guerra religiosa que es Hezbollah. Juaneicino samareicino moarries, una nación no movarle le que a la dalesa, una fe que y la rice, una. Para cerrar esta sesión, Max, tenías a España, Eslovenia e Irlanda. En realidad tengo que irme ahora. Vale. Vale. Perfecto. Muchas gracias, Max, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Muchas gracias.